Viajes en el tiempo, 80 horas de juego y mucha historia. Pues sí, hablamos del último juego de la saga Digimon Story. Y si tú eres uno de los que no pudiste jugarlo o no le entendiste la historia, el día de hoy te contaré la historia de Digimon Story Time Stranger. Así que no esperemos más y mete el Digi Intro. Nuestra historia empieza en el distrito de Nishi-Shinjuku, el lugar donde justo reside el tal famoso Muro de la Esperanza, una mega estructura que rodea este vecindario de Japón. Es ahí donde nuestro protagonista es enviado a investigar, en este caso un joven pelirrojo llamado Dan Yuki, miembro de la organización Adamas, una organización secreta dedicada a resolver anomalías junto a su compañera conocida como la Operadora. La tarea de Dan es investigar la causa de estas anomalías antes de que se vuelvan peores, pero para eso Dan tendrá que buscar la manera de llegar a este distrito a través de los túneles subterráneos. Pero inesperadamente recibe una nueva orden, ya que una persona solicita ayuda muy cerca de las coordenadas de la anomalía, por lo que ahora también tendremos que atender a este llamado. Pero no iba a ser tarea fácil, pues Dan se topa con unas formas de vida básicas mejor conocidas como Digimons, organismos encontrados cerca de las anomalías con diversos tamaños o formas, por lo que Dan necesitará una manera de disuadir a estos seres, y es por eso que con la ayuda de Adamas, Dan materializa a su propio Digimon. Dan logra abrirse camino por todo el túnel, pero inesperadamente un condenado Metal Greymon aparece con la intención de desuscribir de la vida al agente Dan. Pero gracias a la ayuda de una misteriosa chica, este logra engañar a Metal Greymon. Esta chica parece ser aquella persona quien había solicitado el apoyo, pero lo curioso era que ella conocía a Dan de toda la vida, pero Dan a ella no. No te preocupes, luego entenderás esto. Ambos logran ingresar a Nishi-Shinjuku y su objetivo ahora era llegar al techo del edificio de gobierno metropolitano de Tokio, el punto más alto del lugar. Pero se te van a caer los digitamas porque un condenado robot humanoide gigante motorizado aparece destruyendo todo con su rayo láser. Ambos sobreviven al ataque separándose momentáneamente, pero nuestro intrépido protagonista logra llegar hasta el techo del edificio de gobierno, donde nadie se esperaba que una gran cantidad de Digimon estuvieran peleando por los cielos. Pero te vas a llevar una Digi sorpresa porque una misteriosa sombra aparece con la intención de llevarse a aquella misteriosa chica. Pero te vas a llevar dos Digi sorpresas porque el condenado robot gigante aparece también para llevarse a esta chica. Pues ¿quién es o qué? Pero la tercera Digi sorpresa ocurre porque un misterioso portal gigante aparece por los cielos y a través de él un puño dorado surge para golpear al robot gigante, generando una gran explosión que se lleva a Dan, a la sombra y a aquella misteriosa chica al reino de la sombra. Dan despierta en un misterioso templo junto a tres extraños Digimon, los cuales estaban preocupados porque ningún humano puede llegar a ese extraño lugar. Anoten esto porque será importante en el futuro. Pero Dan no era el único que había llegado a este lugar. La misteriosa sombra también se encontraba ahí, dispuesta a robarse un misterioso huevo dorado. Pero nuestro valiente protagonista se lanza para impedir que dañaran a este Digitama. Pero de todos modos le salió mal. Dan despierta en el parque de Shinjuku, donde observa cómo un señor crea un alboroto, pues un grupo de agentes de negro han cerrado la zona. Estos son Shota Kuroi y Asuna Shiroki, investigadores del Cuerpo de Seguridad de Asuntos Anómalos, quienes estaban ahí para contener algún tipo de anomalía. Pero aquel señor insistía en entrar, pues su hija se encontraba aún dentro. Pero aquellos investigadores no iban a dejarlo pasar, por lo que decide buscar una ruta alternativa. Es ahí cuando Dan interviene, preocupado por la diabetes del señor. Pero inesperadamente recibe una llamada, la cual era la hija que se encontraba perdida en el subterráneo. Y nuestro protagonista tiene complejo de héroe, por lo que ayuda a este señor a ingresar al subterráneo a través de la casita de Gilmon. No, neta, es el mismo lugar que aparece en Digimon Tamers. Una vez dentro del subterráneo, ambos se topan con una extraña chica desmayada llamada Hiroko Sagisaka.
quien había ido junto a la hija de este señor para grabar un video de las cosas raras que las personas dicen que aparecen ahí abajo. Y sí que aparecen, porque una pequeña bola rosada aparece provocando que Hiroko se desmaye. Ni Tai y Kari se espantaron tanto cuando lo conocieron. Ambos siguen investigando hasta encontrar a la hija de aquel señor, pero se te van a ir los Digitamas porque quien se encontraba frente a un pequeño Digimon rojiazul era la mismísima chica que habíamos ayudado antes. Pero se te van a volver a caer los Digitamas porque una extraña amalgama de carne podrida aparece. Aquella chica está dispuesta a proteger al pequeño ser a toda costa. Es ahí donde vemos a nuestro valiente héroe emitir una gran cantidad de aura. Tras una pelea, los tres logran salir del subterráneo. Dan cuestiona a esta chica, pero ahora es ella la que no reconoce a Dan. Y todo tiene una explicación, pero la sabrás más adelante. Ellos salieron cerca del edificio de gobierno metropolitano, el mismo edificio destruido al cual ambos habían llegado antes. ¿Qué está pasando? ¿Dónde rayos está Dan? ¿Por qué aún no te has suscrito al canal? Muchas dudas. Pero aquel señor invita a Dan a pasar la noche con ellos. Es ahí donde conocería el nombre de esta misteriosa chica llamada Inori Misono, y con la cual más adelante compartiríamos números telefónicos, porque al parecer realmente ella no parece conocernos. Y ahora te metemos un dato contextual. Dan recibe una llamada de la operadora, la cual confirma que Dan no está presente en las coordenadas actuales, dándole a todo esto solo una explicación. Dan había viajado a través del tiempo. Para ser más específicos, 8 años al pasado. Al parecer, en el tiempo original de Dan, el mundo de un día para otro había empezado a colapsarse, siendo Shinjuku el origen de todo. Y te metemos otro dato contextual. Nishi Shinjuku es el distrito de rascacielos como el edificio de gobierno metropolitano de Tokio. Sí, el mismo que aparece en Digimon Tamers y pertenece a Shinjuku, un distrito más amplio que alberga zonas como Nishi Shinjuku, Omoi de Yokosho y Kabushiko. Ahora sí, volvamos con la historia. Con Dan en el pasado, su tarea ahora es investigar el origen de aquella amenaza que afectaría el futuro. Muy Terminator si me lo preguntas. Dan se reúne con el papá de Inori, un investigador privado llamado Kosuke Misono, quien sospechaba que Dan había sido enviado para investigar las anomalías que habían sucedido ayer en el parque de Shinjuku, por lo que le ofrece su casa como base temporal, pues al parecer ambos tenían el mismo objetivo. Ahora la tarea de Dan es encontrar el origen de la destrucción de Shinjuku con ayuda de la operadora, quien le menciona las repercusiones que podrían pasar en el futuro si Dan revelaba su identidad, pues existe un alto riesgo. La organización Adamas ya había incursionado en los viajes en el tiempo, pero fueron suspendidos tras una serie de accidentes, tomando la vida del Dr. Yuki, el padre adoptivo de Dan. Tras seguir investigando, Dan se topa con una misteriosa puerta que lo lleva a un salón muy elegante conocido como el Teatro de las Intersecciones, un lugar ubicado entre las dimensiones del espacio-tiempo. Es ahí donde nos encontramos con una de las waifus más queridas de la franquicia, pero versión chiquita, llamada Mirei Mikagura, la gerente de este lugar. Pero este lugar aún no es importante para la historia, así que sigamos. Dan recibe otra llamada de la operadora, pues al parecer todo se había complicado, pues un conflicto entre humanos, Digimons y robots provocó todo tipo de anomalías que terminaron destruyendo las grandes ciudades del mundo. A este evento se le empezó a llamar el infierno de Shinjuku, y la única esperanza de evitarlo recaía en nuestro valiente héroe. Sin idea de por dónde empezar, Dan regresa a la casa de los Misono, donde se encuentra con Hiroko e Inori discutiendo por volver a grabar otro video en el subterráneo para el canal de streaming de Hiroko llamado Occult Tokyo TV. Este nombre es importante, así que no lo olvides. Debido a las recientes anomalías, Dan decide acompañarlas al subterráneo. Es ahí donde observan a aquel pequeño ser rojiazul esconderse de ellos, y tras corretearlo, este reconoce a Inori. Pero se van a llevar una digi sorpresa porque un condenado ciclomón aparece justo para repartir digimadrazos. Pero aquel pequeño ser decide plantarle cara. Así que miren cómo le va a ganar a Ai Drake si se murió. A punto de ser aplastados, Inori decide proteger a su amigo,
pero se te van a que los Digitamas porque aquel condenado Digimon empieza a emanar tremenda aura. Es ahí donde aquel ser Digi evoluciona. Ahora había llegado el niño Cabra Aegyomon, justo para partirle su Digimadre a Ciclomon, pero todo esto termina agotándolo, por lo que decidieron llevarlo a la casa de los Misono. Kosuke, el papá de Inori, quedó asombrado de Aegyomon, permitiéndole que se quedara esta noche al igual que Dan, porque nada dice buena idea que llevar a un niño cabra a tu casa. Al día siguiente, Kosuke decide llevar a Dan y a Aegyomon al parque de Shinjuku, donde se reuniría con Kodai Kuremi, el jefe del cuerpo de seguridad de asuntos anómalos, quienes estaban reuniendo información acerca de los Digimons, con la ayuda de la científica experta Mónica Simmons, quien realiza un sencillo experimento con Aegyomon para obtener datos de sus habilidades. Bueno, al menos no lo encerraron y experimentaron con él. Esa referencia la entenderán más adelante. Al acabar el día, Aegyomon conoce a unos niños en el parque con los cuales tendría un momento muy humano al jugar a las atrapadas. No creo que nada pueda malir sal. Al día siguiente, Aegyomon le pedía a gritos a Inori de ir al parque, pero todo va a dar un digigiro porque aquellos niños se habían perdido en el parque. Tras una investigación, descubren que los niños habían entrado al subterráneo. Pero se te van a que los Digitamas porque los niños habían sido secuestrados por unos Bademon y llevados a una mazmorra exterior. Espacios inestables situados entre el mundo real y el mundo digital, todo para chuparles la Digijalea. Digo, absorber su energía. Aegyomon logra derrotarlos, pero en el calor de la batalla pierde su gorro, revelando sus cuernos y espantando a sus nuevos amigos. Aegyomon se encontraba triste y cabizbajo, pero Inori lo anima, pues de alguna manera Aegyomon lo recordaba al hermano pequeño que había perdido junto a su madre hace 3 años, jurándole que siempre estaría con él. Otro día ha pasado y ahora las noticias de la tele muestran un extraño suceso en el barrio de Kabukicho, por lo que el agente Dan se lanza a investigar. Pero Dan va a sentir el verdadero digiterror, pues un portal se abre en los cielos trayendo consigo a la guerrera del templo conocida como Minervamon y a un gigantesco Greymon dispuesto a destruir todo a su paso. Es aquí donde ambos unen sus fuerzas para combatir esta nueva amenaza. Dan y Minervamon llegan a la casa de los Misono, donde Minervamon explica que proviene del mundo digital Iliad, con la tarea de encontrar el Digitama brillante que Dan había soltado en el templo y que había caído en este mundo. Así que tras contenido relleno, el grupo llega al subterráneo, donde se topan con un Digitama roto. Pero lo que dice Minervamon te volará la Digicabeza, pues el Tama era el Tama del Gran Guardián, el ser que salvaría el mundo digital Iliad. Y si este está roto, lo más lógico era que ya hubiera eclosionado. Todo este lugar era familiar para Aegyomon, pues cuando despertó por primera vez, era este lugar el que había visto por primera vez. Esperen un digisegundo. ¿No será que, surprise Digifucker, que un mamadísimo Titamon aparece a través de un portal para eliminar a todos? Y tras una serie de digimadrazos, todos son absorbidos por la brecha digital. Nuestros protagonistas habían llegado a un mundo mágico y misterioso. Habían llegado al mundo digital. Ahora su tarea era encontrar a Minervamon para saber cómo regresar al mundo real, puesto que ella ya había viajado a aquel mundo. En su camino se topan con un par de Beermon molestando a uno de los Digimon que nos habíamos encontrado junto a Minervamon en el templo, yendo a las cloacas para quitarle a Platinum Numemon sus joyas, un lugar que está prohibido. Es por eso que la pequeña Digimon llamada Lunamon nos pide ir a ayudar a su hermano Coronamon, y como buenos Digihéroes que somos, claro que lo haremos. Dan y los otros deciden entrar a las cloacas para encontrar a Beermon y Coronamon, siendo atacados por un Fugamon, un Hyogamon y un Ogremon, un grupo perteneciente a los Titanes. Digimons malosos y pavorosos, pero Minervamon aparece para limpiar el desorden de su hermano Coronamon. Tras derrotar a aquel grupo, Minervamon los lleva ante Mercurimon, el líder de la ciudad central, para informarle
que los titanes habían llegado hasta la ciudad y que necesitaban utilizar la torre de radio para comunicarse con Yunamon, quien tiene el poder de regresarlos al mundo real. Pero había un pequeño problema. La torre no estaba operativa, pues todo apuntaba a que los titanes habían ocasionado algún tipo de mal funcionamiento. Así que nuestros héroes se apresuran para subir a aquella torre y encontrar el error, quien resultaba ser un cotorro gigante llamado Parrotmon, un titán que había creado una tormenta alrededor de la torre. Desplumado te va a dejar el agente Dan, pajarraco feo. Prepárate para sentir el poder de la trama. Dan gana una vez más, pero lo que sucede a continuación lo cambia todo, pues la radio emite un comunicado de que los titanes habían invadido la zona industrial. ¿Y eso cómo afecta al poderoso agente Dan? Pues la zona industrial es importante porque el reactor que proporciona energía a los Locomons se ubica ahí, el único medio de transporte para llegar hasta Yunamon, por lo que sin ellos no hay forma segura de llegar al templo de Yunamon. Así que Mercurymon prepara un transporte especial para nuestros héroes, un Digimon dirigible llamado Blipmon. En esta aventura irían solos, ya que Mercurymon y Minervamon deben quedarse a repeler a los titanes que invaden la ciudad central. Pero en el transcurso, a duras penas logran llegar a la zona industrial, porque los titanes habían derribado a Blipmon, ya que ellos se habían apoderado de una parte del sistema de control de la zona industrial. Y para restablecerla, debemos encontrar a Vulcanusmon, quien resulta ser el jefe y el que controla la energía del lugar desde el piso inferior, por lo que el agente Dan tendrá que abrirse paso a través de los titanes. Han llegado hasta la guarida de Vulcanusmon, quien desesperado los confunde con los titanes, así que usando un sistema defensivo de brazos bien locochones, tratará de vencer a nuestros héroes. Dan ha vencido una vez más y le muestra la verdad a Vulcanusmon, quien resulta ser amante de las figuras coleccionables. Vulcanusmon confiesa el cortar el suministro de energía para evitar que los titanes hicieran mal uso de ella, pero con el poder de convencimiento de nuestros héroes, restablece la energía en todo Iliad. ¡Misión cumplida! Dan y sus amigos regresan a la ciudad central para ser escoltados por Minervamon al templo de Yunamon, el Digimon que vigila la puerta que conecta ambos mundos. Dan entra a aquel lugar para conocer a la Digimamacita de Yunamon, que nos revela la historia del héroe Chronomon, pues resulta que un tiempo atrás dos fuerzas salvaguardaban al mundo Iliad. Uno era Chronomon, protector de los habitantes, y otro era Homero, quien supervisaba el orden en el mundo digital. Pero un día, un grupo de seres malvados conspiraron para apoderarse de Iliad. Es así como nació el grupo conocido como los Titanes. Para protegerlo, Chronomon se enfrentó a los Titanes y tras un feroz combate, los Titanes fueron exiliados a las profundidades del mundo digital. Pero esto llevó un costo. Chronomon había sido herido de manera mortal, pereciendo y dejando un Digitama. Aquel Digitama se preservó en el templo de la sabiduría de Homero en espera del renacimiento del Gran Guardián, quien resulta ser Aigyomon, quien nació del Digitama que Dan había intentado proteger en aquel templo. Entonces ahora la misión de Aigyomon era proteger a Iliad de los titanes. Oye, pero sí vas a abrir la puerta, ¿verdad? Pues no. Si se abre la puerta con el mundo digital tan inestable, el mundo humano también sufriría repercusiones, ya que en el pasado, los conflictos de los Digimon dañaron el mundo real, obligando a ser más estrictos con la puerta. Por lo que ahora nuestra misión sería repeler a los titanes lo más que podamos en una zona conocida como la zona abisal. Nuestros héroes llegan a esta acuática zona donde en su tarea de investigación descubren que un Shelmon estaba cuidando de un titán, un Divermon quien tenía órdenes de destruir la aldea, pero este resultó herido y Shelmon decidió curarlo. Pero lo que nadie se esperaba era que en ese momento la aldea sería atacada por los titanes, dejando un camino de destrucción. Frustrado, Divermon decide regresar a su hogar ya que para él esta guerra era un completo error. Por eso mismo Aigyomon, como el gran guardián, decide ir con él para utilizar el jutsu evangelizador en el jefe de los titanes de esa zona.
quien resulta ser un Sharkmon quien buscaba apoderarse de la Energy Vein o la corriente para los cuates. Y de seguro que esperas un dato contextual de esto, pero eso lo veremos más adelante. Tras una serie de digichingadazos, nuestros héroes repelen a Sharkmon para que deje la zona abisal, y tras regresar a casa de Sharkmon, descubren una carta de ella, la cual expresa la decisión de irse para curar a sus compañeros. Así que con el corazón roto, Divermon decide quedarse para proteger lo que queda de la aldea, viendo cómo Dan y sus amigos regresan al templo de Junimon, mientras él se queda solo. ¡Voy a llorar! En el templo de Junimon, esta les comenta acerca de la Energy Vein, la fuente de la energía de Iliad, una energía que fluye en todas direcciones desde el árbol del mundo, por lo que era posible que este fuera el siguiente objetivo de los titanes, por lo que se debía tener más cuidado en usar la puerta, ya que hace 3 años, durante el conflicto de los titanes, la puerta se abrió ocasionando bajas en ambos mundos. Y esto no es parte del juego, pero es necesario para la historia. Existe un corto en forma de preludio que da un contexto importante sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de la madre y del hermano de Inori. Situada 3 años antes de los acontecimientos de la historia del pasado de Time Stranger, nos muestra a Yuta, o Yu para los cuates, junto a su madre, emocionado por ver la película de su anime favorito, cuando inesperadamente una puerta digital aparece por los cielos, liberando una gran cantidad de Digimons. Yuta se topa con el huevo de la profecía y a punto de ser tasajeado por un Kuwagamon, es salvado por un Revolmon. Pero vas a sacar una Digilágrima porque un condenado Mugendramon termina matando a la madre de Yuta. Revolmon le planta cara para defender a Yuta, evolucionando a Justimon gracias al poder del Digitama. Y tras un intenso combate, Justimon termina eliminando al robot gigante. Pero se te van a caer los Digitamas porque otra puerta digital se abre donde el condenado Titamon termina acabando con ellos. Aunque de alguna forma, el Digitama de Gyumon regresa al templo de la sabiduría de Homero gracias a Junimon. Continuando con la historia, nuestros héroes han llegado al bosque de los engranajes, donde en la aldea conocerían al jefe Bakumon, quien se estaba aventando unas bien frías, y a su compañero Siremon. Agumon le explica que los titanes están en búsqueda de la Energy Vein, por lo que tenían que protegerla. Pero con el alcohólico en estado vegetal, Siremon tendría que tomar su lugar. Al llegar al árbol se dan cuenta que un grupo de titanes ya se encontraba atacando al árbol del mundo. Y tras repelerlos, el alcohólico aparece revelando que los titanes habían alterado el flujo de la Energy Vein, lo que podría conllevar un gran caos en el mundo digital. Por lo que Bakusmon les pide informarle a Junimon de que la guerra sería inevitable. Pero se te van a caer los Digitamas porque antes de abordar son avisados de que un gran número de titanes están atacando el templo de Junimon. Y viajando más rápido que auto de Fórmula 1, se abren camino hasta el templo de Junimon, donde los 3 chiflados amenazan a mi Digimamacita, pero nuestro héroe no lo iba a permitir. Es momento de enseñar quién es el más perrón aquí. Dan vence una vez más, pero se te van a salir los Sukamons porque un portal se abre y de él aparece el pechudo Titamon y sus secuaces, quienes habían llegado para reclamar el tesoro que protegía a Junimon. Pero con un digichingadazo quita a Junimon del trono, revelando así una esfera azul brillante que contenía el poder de Chronomon. Junimon decide otorgarle esta esfera a Dan, abriendo un portal al mundo real, pero pidiendo a Agumon que se quedara, pues él pertenecía al mundo digital, por lo que él tendría que defenderlo como el gran guardián. Pero a Agumon le vale un digipepino. Él había prometido proteger a Inori, por lo que él se iría con ellos. Junimon se digiemperra, alterando el portal al mundo real y enviándolos por un túnel espacio-dimensional. Agumon refuerza su compromiso con Inori, pues su lugar estaba a su lado. Esto provocó que Agumon alcanzara un nuevo poder, evolucionando a Aigyo-Chusmon. Ya me cansé y todavía no voy a la mitad. En los cielos de Shinjuku, un gigantesco portal se abre, liberando una gran cantidad de Digimons en el mundo real que destruían todo a su paso. Pero eso no fue lo único. También el tesoro de Junimon había caído en la tierra. Con la invasión de los Digimons, el equipo de Kurami había creado un dispositivo capaz de generar una barrera que inmovilizaría a los Digimon usando ondas electromagnéticas. Incluso la doctora Simmons nos entrega una versión en miniatura, pero ese lo usaremos más adelante. Dan y los demás llegan hasta donde se encuentra el tesoro de Junimon, pero se te van a caer los Digitamas porque Titamon llega
montado sobre un Skull Balushimon, emanando tremenda cantidad de aura. Este ser toma el tesoro de Junomon, provocando que el poder de Chronomon fluyera por todo su cuerpo, convirtiéndolo en un berserker capaz de controlar el tiempo y convirtiéndolo en un ser imposible de vencer. Pero nosotros somos más perrones, pues el dispositivo de Kuremi libera ondas electromagnéticas que impiden que Titamon detenga el tiempo. Y tras un duro combate, logramos vencer a Titamon, quien como último acto de amor, decide forzar todo el poder de Chronomon, volviéndose una bomba dimensional con patas. Es ahí cuando el joven cabra decide controlar el poder de Chronomon al ser su sucesor, pues él es el Time Stranger. Ok, pensé que quedaría más épico. Tras una colosal explosión espaciotemporal, el trío es enviado al Teatro de las Intersecciones, donde observan a un grupo de niños. Y metemos dato contextual. Estos niños en realidad son los avatares de las computadoras anfitrionas Yggdrasil, Kunlun y Homeros. Algo así como los dioses de cada mundo digital, quienes toman esta apariencia infantil para poder interactuar con el mundo digital, ya que normalmente existen fuera del mundo observable. Incluso se dice que estos seres fueron creados por las existencias superiores, seres que buscan la estabilidad del mundo digital. Dan, Inori y Agumon aparecen nuevamente en Shinjuku, pero esta vez en el Shinjuku del futuro. El trío regresa a la casa de los Misono, donde se encuentra con una Hiroko adulta, quien de cierta manera nos cuenta que debido a la explosión ocasionada por el tesoro de Junomon, se creó una puerta digital permanente debajo del edificio de gobierno, por lo que decidieron construir el Muro de la Esperanza para contener a todos estos Digimon con la ayuda del papá de Inori, quien había regresado al departamento de seguridad. Y aunque eso parece bueno, en realidad hay un oscuro trasfondo, pero eso te lo cuento más adelante. Ahora toca investigar cómo regresar al pasado, pero lo que nadie se esperaba es que una organización conocida como el DSAT había llegado, pues los rumores de un Digimon se habían esparcido. Esta organización liderada por Shota Kuroi no reconoce a estos tres. Y ahora viene otro dato contextual. El Departamento de Seguridad y Antiterrorismo DSAT fue creada hace 8 años después de que el Capitán Kuremi fuera asesinado por un Digimon. Bueno, solo lo dejaron inválido, pero fue por esa razón que Shota creó el DSAT, con el objetivo de capturar y reubicar a los Digimons dentro del Muro de la Esperanza. Nuestros héroes son llevados a las instalaciones del DSAT, donde una Digimamacita espía sabrosonga ha llegado al rescate. Esta es la mismísima Asuna Shiroki, quien era parte del cuerpo de seguridad al igual que Shota. Asuna había renunciado ya que el gobierno estaba experimentando con los Digimons. Y otro dato contextual, Asuna no fue la única que desertó. También la doctora Simmons había abandonado porque la estaban obligando a construir un arma para eliminar a los Digimons. Asuna lleva a Dan ante Simmons, quien se encontraba en la aldea Rebelión, revelándole que habían viajado en el tiempo, provocando que Simmons comparara a Dan con el agente Alpha, el mismo anime que el hermano de Inori quería ver en el cine. En realidad esto tendrá más sentido de lo que piensas, así que recuérdalo. Simmons lleva a Dan con el líder de la rebelión, quien resultaba ser Mercurimon, quien había perdido la batalla contra los titanes, siendo obligados a escapar al mundo real, por lo que Dan tendrá que poner fin a esta guerra, y el primer paso es liberar las aldeas principales del yugo de los titanes. Lastimosamente, Mercurimon había recibido heridas casi mortales, por lo que le piden a Dan buscar a un famoso sanador que dicen que incluso atiende a los titanes. Me imagino que saben de quién se trata. Nuestros aventureros regresan a Ciudad Central, donde descubren que los titanes habían controlado este lugar. Así que tendrían que buscar una manera de resolver la invasión sin necesidad de entrar en conflicto. Es ahí donde conocen a Ranamon, un amigable titán quien quería reunir a los titanes más benevolentes para darle un fin a este conflicto. Por lo que decide llevar a nuestros héroes en búsqueda del sanador usando como transporte a Master Blimon. Este es un típico recolor de Blimon, ni siquiera se esforzaron en cambiar la otra parte. El grupo llega a la zona abisal, donde tenían esperanza de reencontrarse con Shellmon, pero se te va a parar la Digibanana porque Shellmon había evolucionado a una de las waifus más ricas de la franquicia. Shellmon se había convertido en Venusmon. Nuestros héroes le explican que requerían su presencia en el mundo real para tratar las heridas de Mercurimon,
pero esta se niega ya que la aldea se encontraba en un alto al fuego temporal que pronto llegaría a su fin. Por eso mismo Ranamon recomienda dar una botella de vino como regalo de paz, encomendando a nuestros héroes a entregárselo al líder de los titanes. No creo que nada pueda salir mal, ¿verdad? ¿Verdad? Dan y sus amigos llegan con el líder de los titanes, Neptunemon, quien lo reconoce pues este mismo era el Divermon que Shelmon había rescatado hace 8 años. Neptunemon no quiere luchar contra la aldea. Incluso ha mandado a Digimons para negociar, pero no ha tenido respuesta alguna a pesar de que el plazo está a punto de vencerse. Así que antes de que se fueran, pide un último favor, devolverle a Shelmon el pañuelo con el que vendó su herida. ¡Ah, el amor! Dan regresa con Venusmon para comentarle que el líder de los titanes era el Divermon que había salvado. Pero vas a soltar una digilágrima porque el vino que le había dado Venusmon en realidad era veneno. Y con sus últimas palabras, Neptunemon agradece por toda la ayuda que Venusmon le había dado. Con la muerte de Neptunemon, el mar se volvió rojo, liberando una especie de gas que termina eliminando a todos los habitantes, incluyendo a nuestros héroes. Pero en ese momento la misteriosa sombra aparece de nuevo, quien usa sus poderes y envía a nuestros protagonistas al Teatro de las Intersecciones, donde Mirai Chiquita les explica que estuvieron a punto de morir, pero esa sombra oscura distorsionó el tiempo de alguna manera, por lo que Dan y sus amigos se reúnen con las computadoras anfitrionas, quienes no pueden interferir en el mundo de Homeros, pero tampoco podían dejar las cosas a la deriva. Y viene otro dato contextual. Homeros había creado el Teatro de las Intersecciones con antelación para poder así liberar un poder especial llamado Sacred Vein o Corriente Sagrada. Este poder garantizaría que los elegidos accedan al potencial de la Energy Vein, logrando así la capacidad de usar la visión akáshica, la cual le permite al usuario visualizar y alterar el tiempo, pudiendo reescribir las historias. Es por eso que Mirai Chiquita les permite usar este poder sobre los registros akáshicos, un tipo de archivo que contiene todos los eventos habidos y por haber. Los registros akáshicos muestran a nuestros héroes la historia que ya conocíamos de Shelmon y Divermon, pero también les permitió conocer los eventos de nuestros héroes que no conocían, como el envenenamiento de Neptunemon. Nuestros héroes salen del teatro de vuelta a la zona abisal, habiendo viajado en el tiempo. Ahora la tarea es reescribir la historia, evitando que la niebla roja acabe con todos. Pero lo que nadie se esperaba era que Venusmon nunca había envenenado el vino, sino lo que había puesto era un sedante para así poder negociar tranquilamente, por lo que ahora toca recuperarlo antes de que Neptunemon lo tome. Pero el grupo decide involucrar a todos, incluyendo a Ranamon, quien se encontraba dentro de Master Blimon, el cual por alguna extraña razón empezó a despegar. Nuestros héroes aventureros y Venusmon deciden abordar todo para darse cuenta que Master Blimon estaba lleno de veneno mortal, el mismo que había eliminado a todos en la aldea. Pues se te van a caer los digitamas cuando te enteres que Ranamon había fingido todo este tiempo. Ella estaba decidida a eliminar a todos debido a los horrores que sufrió en los confines de Iliad por causa de Cronomon. Ranamon se puso bien sobres, pero terminó siendo derrotada por Dan y siendo obligada a saltar al mar. Pero no había tiempo que perder, que dando media vuelta se dirigen al templo de Neptunemon, donde el par de tórtolos se reencuentran después de mucho tiempo, en una escena romántica que dejaría a todos boquiabiertos. ¡Surprise, Digifucker! Que como ex tóxica, Ranamon aparece Digi encabronada, porque un grupo de chicos entrometidos habían frustrado su plan. Y se viene otro dato contextual. Ranamon fue uno de los Digimons que llegó al mundo real durante el ataque de hace 8 años. Ella fue quien engañó a Kunemi con falsas promesas de paz y terminó hiriéndolo de gravedad, motivo por el cual se creó el D-SAT y los eventos que llevarían al infierno de Shinjuku. Gracias al poder del odio, Ranamon logra evolucionar a Calamaramon, pues su misión no era otra que destruir a Neptunemon y la zona abisal por órdenes de Plutomon. Todo porque Neptunemon había desobedecido sus órdenes. Es momento de que se detonen a la mamacita de Calamaramon y después sigo yo.
Con sus últimas palabras, Calamaramon confiesa cómo envidiaba a Venusmon por sus actos desinteresados, cosa que ella nunca pudo lograr porque toda su vida se la pasó luchando para sobrevivir. Es así como Calamaramon muere. Venusmon y Neptunemon deciden trabajar juntos para proteger los mares y a los Digimons, recuperando el brillo y la felicidad de todos los habitantes del océano. Cambiada la historia, Mirai Chiquita le revela a Iggyomon que este poder de reescribir la historia era demasiado como para que un solo Digimon lo manejara, por lo que su vínculo con ciertos Digimons llevaría a crear receptáculos para la Sacred Vein, y serían conocidos como apóstoles, 11 para ser exactos, por lo que ahora la misión sería encontrar a estos apóstoles y evitar el colapso del orden natural de las cosas. Nuestros héroes regresan con Venusmon, quien estaba dispuesta a ir con ellos para atender las heridas de Mercurimon, quien en realidad había sido envenenado por el mismo veneno que Ranamon había puesto en el vino, un veneno especial creado por los titanes. Pero Venusmon conocía un veneno parecido y si creaban su antídoto, es posible que funcionara para ese veneno también. El único digiproblema era que se tenía que hacer usando una rara fruta llamada Carpos Ule, la cual crece en el bosque de los engranajes. Así que la nueva tarea es conseguir esta fruta antes de que sea demasiado tarde. Déjenme respirar tantito. Nuestros protagonistas llegan al bosque y descubren que este lugar ahora era un sitio desolado, así que rápidamente se dirigen al árbol del mundo, donde se encontrarían a Bacusmon, quien se culpaba a sí mismo por haber perdido a todos por su exceso de confianza, pues resulta que en un momento de descuido, los titanes atacaron, eliminando a todos sus amigos, incluyendo al pequeño Sirenmon. La culpa lo carcomía por dentro, así que para pagar por lo que hizo, este se desuscribe de la vida, pues una fiesta no es fiesta sin nadie con quien festejar. Pero no llores, recuerda que nuestro protagonista puede viajar en el tiempo. Así que con el poder de aquella misteriosa sombra, regresan al Teatro de las Intersecciones para otra revelación akáshica, una que nos mostraría la profunda relación entre Bacusmon y sus amigos, y cómo en un momento de debilidad por el alcohol, los titanes aprovecharon para atacar a todos y cómo llevado por la culpa, Bacusmon hace la automorición. Y recuerden amiguitos, el alcohol no es la respuesta, solo te hace olvidar la pregunta. Dan y sus amigos han vuelto en el tiempo, justo antes de la masacre, dispuestos a hacer algo para cambiar la historia, pues si no hacían algo, muchos Digimon perderían la vida. Pero inesperadamente, todos empiezan a caer en un profundo sueño, llevando sus conciencias a un mundo onírico creado por Witchmon, pues ella había puesto a todos a dormir, ya que esto ayudaría a los titanes a que acabaran con los aldeanos fácilmente. Y tras unos buenos digimadrazos, Dan vence a Witchmon y libera a todos del letargo sueño. Pero había un pequeño digiproblema. Bacusmon había dejado sola a Sirenmon para proteger el santuario, el cual era el objetivo de los titanes. Así que corriendo más rápido que Sonic, llegan para ayudarla, pero ya era demasiado tarde, pues un condenado cucarachón gigante había peleado contra Sirenmon. Y tras una extraña escena sobre alcohol, el canto y el poder de la amistad, consiguen el poder suficiente para partirle su digimadre al cucarachón. La victoria conllevó más de lo que pensábamos, pues Sirenmon había resistido todo este tiempo que Bacusmon estuvo dormido. Es por eso que su cuerpo vuelve a la tierra, volviéndose una pequeña planta, pues polvo eres y polvo te convertirá. Esto provocó que la historia fuera cambiada, revelando en el Teatro de las Intersecciones a otro apóstol. ¡Yay! Pero nuestro trabajo no acaba aquí, porque este juego dura 70 horas. Aguanta Digidex, aguanta. Ahora por órdenes de Mercurimon debemos visitar la zona industrial, donde la situación estaba un poco diferente. Y por poco me refiero a que ahora existía un coliseo flotante llamado el Coliseo Paraíso, un lugar donde se reúnen los Digimon para ver al campeón invicto conocido como el Granbirmon. Este ser se unió a los titanes para volverse más fuerte, coronándose como el campeón del Coliseo y gobernante de la zona industrial. Pero, ¿dónde está Vulcanusmon? Eso te lo resolveremos más adelante. Este gran oso tenía un hermano pequeño que huyó del mundo digital. Esperen un segundo.
Sí, se trataba de los hermanos Birmón que conocieron en Ciudad Central. Uno de ellos es el campeón del mundo digital y el otro el campeón del mundo real. Para eso te meto otro dato contextual. Algunos Digimon escaparon del mundo digital al mundo real y decidieron montar un coliseo subterráneo en Shinjuku para entrenar y prepararse para la guerra contra los titanes, siendo el más pequeño de los hermanos Birmón miembro fundador del coliseo. Así que ahora toca participar en los combates para llegar hasta el pequeño Birmón, quien ahora se había convertido en un furro, Grableomon. Y tras darle sus digipataditas, le explican la situación de su hermano, por lo que ahora arman un plan para detenerlo. Pero antes de eso, Inori recibe una llamada de su amiga Hiroko, quien les pide ir a una de las plazas de Shinjuku. Y esto sí es una jalada, necesitaban justificar de alguna manera esta parte de la historia, pero esta no es la forma, hombre. Hiroko había ahorrado suficiente dinero gracias a los videos que hizo en su canal, por lo que produjo un anime que se estrenaría el día de mañana, pidiéndole a sus amigos regresar para verlo juntos. Ay, ¿cómo se lo decimos? Nuestros héroes regresan con Grableomon solo para darse cuenta que el furro ya se había ido a buscar a su hermano. Pero se te van a caer los digitamas cuando te enteres que al llegar al coliseo nos informan que Grableomon había enfrentado a su hermano, el cual empezó a atacar a todos dejando una gran cantidad de heridos, pero lo más importante, provocando la muerte de Grableomon. Aigumon, culpable por haber permitido que el furro fuera solo, fuerza sus poderes e invoca a la misteriosa sombra. Es así como nuestros héroes, una vez más, buscarán cambiar la historia. Transportados al teatro de las intersecciones, otra revelación akáshica se proyecta entre nosotros, contándonos la historia de los hermanos Birmón, que al ser separados cada uno, decidieron volverse más fuerte a su manera. Tras la revelación, nuestros héroes regresan en el tiempo antes de la llamada de Hiroko, a la cual esta vez deciden no contestarle. No manches, sí que son malos amigos, solo díganle ahorita no y ya. Ahora sí, juntos con Grableomon, van en búsqueda de su hermano, quien resulta ser un oso recién canonizado llamado Calismon, al cual Grableomon intenta aplicar el jutsu evangelizador. Pero Calismon solo conocía un lenguaje, el lenguaje de la violencia. A media pelea, Calismon nos revela que había hecho un trato con los titanes. Si dejaba modificar su cuerpo, estos prometían no hacerle daño a su hermano. Así que con el poder de la familia, Grableomon decide levantarse, evolucionando a la marmota de fuego Marsmon. Y tras unos buenos chingadazos, vencemos a Calismon, cambiando el curso de la historia de estos dos hermanos y salvándolos de una traumática escena familiar, revelando otro de los receptáculos de la Sacred Vein en el Teatro de las Intersecciones. Nuestra misión ahora será reunirnos con Mercurymon, quien ya andaba estirando la pata a causa del veneno. Pero ni eso lo iba a detener, pues resulta que los titanes planeaban un asalto a la aldea Rebelión, con la intención de incluso deshacerse de los humanos. Para eso nos reunimos con la doctora Simmons y Asuna, quienes descubren que el DSAT planeaba activar un arma gigante que se encuentra debajo de la ciudad con la intención de eliminar a todos los Digimon de la aldea Rebelión, dirigida por el padre de Inori. Pero si Inori logra convencer a su padre, quizás se pueda impedir el uso de esta arma. Recuerden que tras la desaparición de Inori, el papá se volvió de los buenos que ahora son malos. Es así como se dirigen a ese laboratorio para detener al padre de Inori. Pero se te van a caer los digitamas porque este condenado sujeto decide acelerar el proceso de activación del robot. Es así como empieza la operación Limpieza de Digimons en Shinjuku. Kosuke enciende al Giant Slayer. Dan y Agumon logran escapar, dejando a Inori tratando de convencer a su padre. Pero por alguna extraña razón, Dan termina separándose de Agumon. También esto se justifica más adelante, no se preocupen. El agente Dan descubre varios Digimon conocidos rondando la ciudad, pues resulta que estaba reviviendo los sucesos del primer día, uno en el que el DSAT había desatado el infierno de Shinjuku, por lo que si queríamos detenerlo teníamos que eliminar el origen de la anomalía. Esta anomalía son Agumon e Inori. Pellizquenme las hemorroides, que la gente Dan se niega a cumplir esta orden, pues al final de cuentas estos ya son más que nuestros amigos, son familia. Dan sigue explorando la ciudad
pero vas a sacar una Digilágrima porque Shumon nos revela que Mercurimon había muerto. Con todo y veneno se había sacrificado para que los Digimon escaparan sanos y salvos, sellando la puerta digital de la aldea Rebelión y evitando que los titanes siguieran invadiendo el mundo humano. El macho. Pero ese no es el final, pues todo ya había valido Digimadres, ya que una puerta digital se abrió sobre el edificio de gobierno, dando la oportunidad a los titanes de invadir el mundo real. Pero los Digimon refugiados buscarían detenerlos en honor a Mercurimon. Y en una escena tipo Volver al Futuro, vemos a Inori en el tejado junto al Giant Slayer y a Aegyomon. Aunque esto es raro, porque aún no estaba él en la primer parte del juego. Ni la sombra, ni nosotros, pero lo que sí estaba era el puño gigante que aparece nuevamente para darle su digimadrazo al robot gigante. Dan es llevado nuevamente al reino de las sombras, al igual que Aegyomon e Inori. En realidad, habían logrado escapar viajando en el tiempo, pero esto fue más malo que bueno, ya que una grieta espacio-temporal absorbe a Inori. Llevado por la ira, Aegyomon se convierte en Aegyochusmon Dark, forzando otro viaje en el tiempo. Dan termina despertando en el Teatro de las Intersecciones, donde terminaría presenciando otra revelación akáshica. Pero, ¿cómo puede verla? ¿No se supone que solo el elegido tiene esa capacidad? Pues no preguntes si sigue viendo. Aquella visión nos muestra cómo Mercurimon protegió su ciudad, incluso ante el ataque de los titanes. Durante la batalla fue herido con una flecha envenenada, la cual mermaría todas sus fuerzas, provocando que perdiera la ciudad y se viera obligado a huir al mundo real para establecer una nueva base de operaciones. Mercurimon luchó por recuperar su hogar, pero gracias al veneno, terminó muerto. Dan regresa al pasado, a un momento donde Mercurimon aún sigue vivo. Pero eso no es todo, que la Ricolina de Venusmon nos da la noticia de que la fruta Carpozule se había encontrado bajo el retoño de Sirenmon. Así nuestro lomo plateado se levanta para pelear. Es momento de recuperar Ciudad Central. Pónganle una musiquita bien épica, por favor. Pero lo que nadie se esperaba era que un misterioso ser con forma de Cherubimon Vice aparecería mostrando demasiado interés en el agente Dan. Vaya, ahora un villano que salió de la nada, qué inesperado. Pero eso nos vale un digisorbete, porque hemos recuperado la ciudad central, cambiando así la historia a pesar de no estar con Aegyomon. Pero de igual manera, otro apóstol se revelaría en el Teatro de las Intersecciones. ¡Excelente! Ahora solo faltan 7 horas. Pero vas a soltar una digilágrima porque la operadora nos contacta para informarnos que la base de Adama sería consumida por el desastre temporal en cualquier momento, ocasionando que deje de existir. Agradecida por todo, la operadora se desconecta para siempre. Ya, prometí que no lloraría. De vuelta en el mundo digital, Mercurimon planea una forma de detener a los titanes antes de que invadan el mundo real. Es así como nos pide negociar la paz con el Señor de la Noche Plutomon, el líder de los titanes. Por lo que nuestra siguiente misión es adentrarnos al campo oscuro hasta llegar al Palacio de Plutomon. Pero se te van a caer los digitamas porque un Plutomon todo chachalaco aparece. Pues este ser no era más que una especie de zombie viviente, y tras unos buenos digimadrazos, termina muriendo frente a nosotros. ¿Esto se supone que tenía que pasar? Pues no, la sombra misteriosa aparece nuevamente, forzando un viaje en el tiempo con ayuda del agente Dan. Pero ¿cómo es posible eso? No preguntes y mejor ve esta revelación akáshica, la cual nos dice que antiguamente Plutomon había reinado el mundo digital Iliad, pero fue desterrado y obligado a reinar el inframundo, liderando a los titanes.
pero un día se le cruzaron los cables, comenzando una invasión y llevando al mundo digital por un camino de destrucción. Pero cuando el agente Dan llegó, solo quedaba un cuerpo moribundo de lo que una vez fue el poderosísimo Plutomón. Pero si estaba todo chachalaco, ¿quién controlaba a los titanes? Pues regresando en el tiempo, nos enteramos que quien estuvo manipulando los hilos todo este tiempo fue Cherubimon Vice, quien al ya no serle Plutomón de utilidad, este lo convertiría en una especie de zombie. Ya te cargo el Piedmon, Cherubimon, que estamos listos para repartir de Yiching. Ay, ya se fue. Plutomón recupera la conciencia, revelándonos que el mundo digital pende de un hilo, pues todo este conflicto había sido un engaño por parte del héroe Cronomon. Pues a través de una revelación akáshica, descubrimos el poder de Cronomon para ver los registros akáshicos y cómo utilizó a los titanes en su conflicto con el ser superior. Aquella pelea terminaría sellando a Cronomon dentro de los registros akáshicos, el dispositivo que gobierna el tiempo, y exiliando a los titanes a los confines del mundo digital Iliad por su traición. Fue esta la razón por la que Renamon estaba tan enojada. Cherubimon se había aprovechado de su ira y odio por haber sido exiliados para provocar otra guerra en nombre de Cronomon, manifestando otra revelación akáshica. Pues fue gracias a que le salvamos la vida a Plutomón que conocimos al villano principal de la historia, pues Cronomon no era el salvador como todos lo habían creído. Mirai Chiquita nos dice que todo había sido una conspiración por parte de Cronomon. Todo estaba planeado. La guerra, el Digitama, todo para crear un demonio que devoraría el mundo. O eso creo. Mercurimon estaba preocupado, pues los titanes estaban siendo liderados por Plutomon. Entonces aquel que lo manipulaba podría estar buscando algo en el mundo real. Y es por esa razón que estaba forzando la invasión. Pero con la recuperación de la ciudad central, Mercurimon no puede irnos a ayudar al mundo real, por lo que necesitaremos la ayuda de la mamacita de Simmons si queremos descubrir qué es. Simmons había estado haciendo su tarea, pues el DSAT preparaba el despliegue del Giant Slayer, alimentado con el poder de Digimon que habían capturado. Esto es tan inhumano que deciden entrar a las instalaciones para detener el despliegue del arma. Pero lo que nadie se esperaba era que aquellas instalaciones se encontraban vacías. Pero gracias a las cámaras de seguridad nos enteramos de que tenían capturado al mismísimo Vulcanusmon. ¡Chan, chan, chan! Apurados, intentan rescatar a Vulcanusmon de la cápsula, pero era demasiado tarde, ya que el DSAT le había sacado el relleno cremosito. Vulcanusmon había muerto. Pero no hay tiempo para chillar, que la sombra misteriosa aparece forzando la visita al Teatro de las Intersecciones para observar otra revelación akáshica, en la cual nos enteramos que Vulcanusmon había logrado visitar el mundo humano, conectando con los humanos para intercambiar ideas. Pero los humanos somos bien mañosos, porque en un descuido Vulcanusmon terminaría siendo capturado y usado para crear armas en contra de los Digimons. De él nació un arma humanoide gigante. Así es, gracias a él se creó el Giant Slayer. Su muerte fue el precio por confiar demasiado en los humanos. Ya estoy hasta la madre, dice Dan, que se adentra al muro de la esperanza para detener al Giant Slayer. Pero lo que nadie se esperaba era que llegaríamos al mismo lugar de los inicios del juego, viendo cómo aquella sombra vaga libremente. Pero vas a sacar su Camons porque aquella sombra en realidad era Aigomon. Obsesionado con salvar a Inori de la brecha dimensional, había usado su poder para viajar en el tiempo incontables veces, cambiando la historia y creando diversas líneas temporales, todo para salvarla. Gracias a todos estos viajes, Aigomon descubrió que Cronomon había dejado una manera para destruir el sello del ser superior, y ese era Aigomon. Una creación de Cronomon que heredó su poder de manipular el tiempo, pero este debía aprender a usar su poder. Así que Cronomon envió a los titanes a desvivir a todos sus amigos, para que Aigomon se viera forzado a usar su poder llevado por la ira. Pero había un factor que Cronomon no había considerado: el agente Dan. Créeme, ya casi acabamos con la historia. Sin darnos cuenta,
Dan había viajado en el tiempo y en el espacio al parecer, porque regresamos a las instalaciones del DSAT justo para salvar a Vulcanus Mon. Pero somos descubiertos por el ex asistente de la doctora Simmons, Kuga Toya, quien termina corriendo al escuchar el nombre de la doctora. Con Vulcanus Mon vivo, ahora toca correr por nuestras vidas, pero digitrácatelas, que un robot de Titanfall 2 de bajo presupuesto liderados por Kuga se interpone. Y tras usar el 1% de nuestro digipoder, vencemos al Power Loader y nos unimos con la doctora Simmons, quien se disculpa con Vulcanus Mon a nombre de toda la humanidad por las terribles cosas que le habían hecho, mostrando así otra visión akáshica con la historia de confianza de Vulcanus Mon con los humanos. Recuerden, amiguitos, no hay que darle toda la confianza a alguien. Así es como embarazaron a mi mamá. Al cambiar la historia y salvar a Vulcanus Mon, otro apóstol aparecería en el Teatro de las Intersecciones. ¡Excelente! Solo faltan 6. ¡Maldito juego largo! De vuelta con Simmons, esta nos revela de que Kuga había sido capturado e interrogado, revelando que alguien había estado entregando Digimons al DSAT para sus experimentos. El nombre de este ser era Dianamon, una poderosa Digimon que reside en la zona cósmica. Un sitio muy peculiar, mitad llamas, mitad hielo, donde residen Apolomon y Dianamon, uno en cada extremo. Pues sí, estos son los hermanos Coronamon y Lunamon que conocimos en Ciudad Central. Por algún motivo, estaban peleados. Así que con la ayuda de un Pumpkinmon, logramos llegar hasta el trono de Apolomon, quien no estaba dispuesto a arreglar las cosas con su hermana. Por lo que debemos de comunicarnos con el único lenguaje disponible: unos buenos digimadrazos. Tras una dura batalla, Apolomon logra identificar a Dan y busca hacerse responsable como el hermano mayor y hacer comprender así a su hermana de todo lo que estaba pasando, por lo que seguimos a Apolomon hasta el trono de Dianamon, quien buscaba hacer las paces. Pero ambos hermanos discuten y discuten, pelean y pelean, reclaman y reclaman, perdonan y perdonan. Al final Dianamon revela que la orden de enviar a los Digimon al mundo real era obra de Junimon, pero estos eran enviados como mediadores para hacer las paces con los humanos. Nunca esperó que en realidad eran usados para malévolos fines, por lo que ahora será descubrir las negras intenciones de Junimon. Pero al llegar descubren que la mamacita de Junimon ya no se veía tan ricolina, pues ahora había entrado en un modo histérico, volviéndola una clase de berserker. Pero te vas a llevar una sorpresa, porque quien fue la mente maestra de todo esto fue el condenado Pumpkinmon, quien ordena a Junimon aprisionar a nuestros héroes. Durante este tiempo, Dan tiene otra revelación akáshica, la cual nos mostraba cómo Junimon era la responsable de criar al Gran Guardián una vez que éste emergiera. Así que, siendo como una madre, se ilusionó con la idea de algún día estar junto al Gran Guardián. Pero al descubrir que Gyumon prefirió a Inori que a ella, las puertas de su templo se cerraron y jamás se volvieron a abrir. Dan despierta encerrado junto a Dianamon y Apolomon, mientras Pumpkinmon se burlaba de nosotros. Pero digitrácatelas, que el condenado Tyrant Kabuterimon aparece, destruyendo nuestra celda. Todo esto era parte del plan del ultramamadísimo y poderosísimo Tsunomon. Pues ahí te va el dato contextual. La última vez que vimos a Titamon, estábamos luchando por el tesoro de Junimon, y parece que el precio por absorberlo lo llevó a regresar a ser un Digimon Chacateto. El grupo de titanes había llegado para salvar a sus compañeros por órdenes de Plutomon, y decidieron ayudar a la gente Dan, pues ahora tenían un enemigo en común. Las defensas se habían activado, pero también descubrimos que Minervamon se encontraba aprisionada ahí, por lo que nuestra misión ahora es rescatarla. Y tras una extensa persecución al estilo Scooby-Doo por un Clavis Angemon, logramos rescatar a Minervamon, quien fue aprisionada por Junimon, por lo que ahora toca escapar de la prisión para partirle su Digimadre. Cara a cara con la tóxica, esta le reclama a la gente Dan el por qué elegir a una humana y no a su especie, pues había desarrollado un apego algo enfermizo. Junimon decide empezar a repartir su amor a punta de Digimadrazos, y Minervamon estaba consciente de eso. Es por eso que le dice a Dan que está obsesionada con él, obsesionada con el Gran Guardián. ¿Cómo? Dan no entiende nada y niega ser el Gran Guardián, pero no hubo tiempo para dialogar porque la tóxica de Junimon
ya empezaba a soltar digichingadazos a diestra y siniestra, por lo que ahora Dan debe detonar a la Digimamacita. Y después sigo yo. Al final terminamos con ella, y se te caerán los Digitamas porque ahí mismo aparece Cherubimon, pues este condenado le había aplicado la misma que le aplicó a Plutomon, poseyendo a Junomon, quien tras ser liberada nos revela que se había vuelto una con el sentimiento que dejó el héroe, es decir, el condenado Cronomon, quien no había sido un héroe, pues él decidió autodesvivirse, pero necesitaba a alguien que ocupara su lugar, por lo que creó el huevo que tomaría su lugar, dándole la misión de aniquilar al Ser Supremo. Y con otra revelación akáshica, conoceríamos más acerca de esta historia, y en el Teatro de las Intersecciones aparecerían no 2 ni 3, sino 4 apóstoles. Pero esto no serviría de nada si Agumon sigue sumido en la oscuridad, por lo que ahora nuestra misión es salvar al niño cabra. De vuelta en la Villa Rebelión, varios de los apóstoles se habían reunido para escuchar la revelación de Junomon. Pero créeme que se te van a caer los Digitamas, porque Junomon señala a la gente Dan como el heredero de Cronomon, pues Cronomon de alguna manera busca romper su sello y abrir las puertas a los registros akáshicos. Pero ¿por qué la gente Dan? Pues antes de esto déjame te cuento que Asuna y Simos llegaron para informar que el Giant Slayer ya había sido desplegado. Simos, arrepentida, se culpaba a sí misma, pues el Dr. Yuki jamás habría creado un arma como esa. Espérate, ¿cómo dices que dijiste? Dan le dice que ese es el nombre de su padre adoptivo, pero te vas a llevar la sorpresa de tu vida, porque resulta que el Dr. Yuki es un personaje de un anime conocido como el Agente Alpha. ¿Qué está pasando? Si aún no lo descubres, seguiré contando la historia. Ahora la misión de Dan es detener los planes de Cronomon, quien busca utilizar el infierno de Shinjuku para romper su sello al sacrificar ya sea humanos o Digimons. Es por eso que con la ayuda de Junomon, Dan intenta conectar con Agumon, pero termina cara a cara con el Giant Slayer, quien ya lo iba a aplastar, pero es salvado por el pájaro de llama. Dan despierta en un espacio donde la operadora le revela que el ser superior que había desafiado a Cronomon lo había creado. El nombre de este ser era Homeostasis. Pues déjame te cuento que Cronomon busca destruir el equilibrio entre ambos mundos. Para eso Homeostasis creó al agente Dan, para eliminar cualquier amenaza que perturbara este equilibrio. Para crearlo utilizó a alguien más como base, en este caso a la Sombra Oscura o a Agumon, quien gracias a su poder se había dividido en incontables líneas de tiempo, viajando una y otra vez para salvar a Inori, tomando la forma de la sombra misteriosa. El agente Dan en realidad es una de estas sombras de una de las tantas líneas que Homeostasis tomó, ya que a este no le gusta intervenir, por lo que Dan serviría como un agente purificador. Agumon había alterado las leyes del tiempo y Dan corregiría esos errores. Adamas, la operadora, sus recuerdos, todo estaba planeado para esta misión, pues el sueño de Agumon es reunir a Inori con su hermano menor, quien era admirador del agente Alpha. Es por eso que la apariencia, los recuerdos de Dan, se crearon a partir de los pensamientos del hermano menor de Inori. Esta era la razón por la que confundían al agente Dan con Agumon, porque él había nacido de él, y a medida que la integración se acercaba, este volvía a adoptar la forma de Agumon. En resumen, Cronomon creó a Agumon, Agumon creó incontables sombras, y de una de esas sombras se creó al agente Dan. Pero frente a nosotros aparece el niño cabra, quien al fin entendía que una versión de él se volvió loca por perder a Inori y puso el mundo patas arriba. Pero había un digiproblema: si Agumon dejaba de volver en el tiempo, puede que Dan deje de existir. Pero justo es por esa razón que habían decidido tomar esa forma, para ayudar a Agumon a salir de ese bucle. Es así como el niño cabra absorbe todas las sombras en su interior, así como a la gente Dan. Con el poder del amor propio, Agumon consigue evolucionar al titánicamente musculoso Jupitermon,
Digitrácatelas, que gracias al despertar de Jupitermon también despertó la semilla de Sirenmon, quien ahora era un pajarraco de piedra gigante llamado Ceresmon. Ahora sí, el trato de las intersecciones reúne a todos los apóstoles, renovando la Energy Bane. Con todo a su favor, los 12 apóstoles se reúnen para pelear contra Chronomon, quien ahora estaba intentando destruir el propio tiempo usando al Giant Slayer que habían creado los humanos. Me vale Digimadre, dice Jupitermon, que abre un portal gigante para atacar al colosal robot humanoide. Es aquí donde el Gran Guardián va a demostrar que tiene unos Digitamas gigantescos. Pero antes de, prefiere pelear en un lugar donde no haya nadie, como mi página de Facebook. Apolomon y Dianamon se combinan para crear a uno de los seres más poderosos del universo de Digimon, Grace Novamon, quien usa su poder para crear un espacio especial donde el condenado Jupitermon enfrentara a su enemigo, un lugar donde podría usar a voluntad su modo Brat Mode. Listos en este espacio, cara a cara, que se armen los Digimadrazos. La pelea estaba igualada, pues tanto Jupitermon como Chronomon podían controlar el tiempo. Dos poderes así chocando de esa manera, era imposible saber las consecuencias. Tras un último intento, Jupitermon termina por dividirse en Aigumon y el agente Dan, junto a una gran cantidad de brechas temporales. Con el poder de la amistad, logran liberar a Inori de la brecha, pero al mismo tiempo se cargan el espacio donde estaban. Dan despierta junto a Apolomon y Dianamon, quienes le explican que las alteraciones temporales transformaron el espacio que había creado Grace Novamon. Es por eso que para salvar a Inori, forzaron la alteración espacio-temporal. En pocas palabras, interfirieron con las leyes del tiempo, pues ahora no se sabe si se puede volver al mundo que creó Grace Novamon o incluso al propio mundo digital. Así que no hay tiempo que perder, que nuestra misión ahora es arreglar todo este digidesmadre. ¡Surprise, Digifucker! Que frente a nosotros aparece el Cherubimon Vice, quien resulta ser el espíritu de Chronomon, quien buscaba el combate con Agumon para liberar su cuerpo de las leyes del tiempo, pues si no lo hace, se quedarán encerrados para toda la eternidad. Y este sujeto no mentía, que Cherubimon o el espíritu de Chronomon se une con el Giant Slayer. La batalla final por el orden natural había comenzado. Es así como el agente Dan y sus amigos se desplazan por este universo donde fueron atrapados los apóstoles, los titanes y los del D-Sat, pues Chronomon se había fusionado con los registros akáshicos, por lo que el mismo sistema considera a todos estos unos intrusos. Para ello invocaría visiones del pasado y del futuro para intentar eliminarlos. En este caso, los registros akáshicos terminan invocando a los Seven Great Demon Lords. Plutomon contra Barbamon, aunque él no hace nada. Marsmon contra Creepymon, aunque aparece Calismon. Bacchusmon contra Lilithmon, pero son sus amigos quienes nos ayudan. Neptunemon y Venusmon contra Leviamon. Aquí sí pelean ellos. Durante su camino, Dan recibe una llamada inesperada del mundo real. La doctora Simmons le informa a Dan que tanto Digimons como el D-Sat estaban cooperando para llevar a los heridos a un lugar seguro. Humanos y Digimons trabajando juntos para derrotar a Chronomon. ¡Ay, qué bonito! Seguimos avanzando y gracias a la ayuda de Vulcanusmon y Junomon, nuestros héroes atravesarían una puerta que los llevaría con Chronomon, no sin antes vencer a Luzmon Satan Mode, porque no parecía ser suficiente poner en modo Fall Down. Tras atravesar aquella puerta, nos reunimos con Apolomon, Dianamon y Minervamon, quienes estaban enfrentando oleadas de Digimons creados por los registros akáshicos. Pero con la llegada de Dan, buscarían una forma de contener aquel portal. Pero cállate la Digiboca, que aparece el nene malo, Belzebumon. Vean qué aura. Pero todos los Demon Lords son réplicas, entonces nuestro héroe logra vencerlo. Con el poder de los hermanos, logran eliminar el portal que revela otra puerta que al atravesar, llevaría hacia Chronomon. Dan y sus amigos atraviesan la puerta llegando a una réplica de Ciudad Central, la casa de los Misono, donde un Animon también estaba perdido dentro del bucle. Con instrucciones de Mercurimon, llegamos a una réplica del trono de Mercurimon donde se encontraban Animon. ¡Surprise, Digifucker! Que un inesperado Belphemon aparece, pero con la ayuda de Mercurimon aseguramos la victoria. Pues la puerta de Junomon había sido alterada, pero la espada de Mercurimon tiene la capacidad de cortar el espacio. ¿Por qué?
porque puede. Ahora sí, todos los apóstoles reunidos y Plutomón sobre la espalda de Ceresmon, pues si alguien no detiene a Cronomon, este sumergirá el mundo en caos. Es así como la super patrulla Delta romana hace una intro bien épica. Ponle una música bien ad hoc, por favor. Ahora sí, todos reunidos, empezaría el combate final. Pero gracias a los registros akáshicos, Cronomon era invencible. Pero que no cunda el digipánico, que los niños revoltosos tenían un plan en mente. Homeros, Yggdrasil y Kunlun no iban a dejar que un traidor fuera protegido por las leyes del tiempo, por lo que Homeros da permiso de que alguien fuera de las leyes naturales de este universo interviniera. Y sí, es lo que piensas, los hijos de Yggdrasil vienen al rescate. Con las defensas caídas, Cronomon estaba vulnerable para que los apóstoles le partieran su digimadre. Y tras un extenso combate, el agente Dan activa el Artes X que reuniría a los apóstoles para un último ataque. Dan y Agumon se vuelven a fusionar para utilizar este poder y destruir el núcleo de Cronomon. Pero recordemos que este había sido el plan de Cronomon desde el principio, pues su verdadero deseo era tener libertad. La explosión ocasionada por Cronomon crea otra brecha espacio-temporal, que iría destruyendo el tejido del tiempo, pues ahora no existe un guardián que proteja el tiempo. Pero vas a sacar una digilágrima, pues la única manera de enmendar el daño es que Jupitermon tome el lugar de Cronomon como guardián del tiempo. Es así como Agumon y el agente Dan se despiden de Inori. Dentro de la brecha, Dan se separa de Agumon, quien ahora como guardián del tiempo se asegurará que la puerta nunca se abra, por lo que nunca habría una guerra. Pero eso también conllevaría a que Agumon nunca conozca a Inori, pero con que sea feliz es capaz de soportar una eternidad. Prometí que no iba a llorar. Por lo que Agumon, como última voluntad, le pide al agente Dan que cuide de Inori, pues solo él entendía cómo se sentía, ya que él era su otro yo. Los registros akáshicos terminan revelándonos toda la historia de Agumon como sucesor de Cronomon, cómo perdió el control, cómo se reivindicó y asumió su papel como guardián del tiempo. Agumon deseaba tanto la felicidad de Inori que quiso devolverle todo lo que había perdido, pero el pago era dar el tiempo que habían pasado juntos, separándolos para siempre. ¡Fin! Bueno, eso no es el fin. Al final podemos ver al hermano de Inori, quien se emociona al ver el Digivice de Dan. Inori se disculpa, pero al ver a Dan a los ojos, esta ve el rostro de Agumon, mostrándonos una cálida sonrisa. ¡Fin de nuevo!
Bueno, ese tampoco es el final. Los apóstoles son reunidos por Jupitermon, quien está decidido a proteger la paz del mundo digital Iliad. Este grupo sería conocido de ahora en adelante como los 12 Olímpicos. Fin, ahora sí. Hasta aquí la historia de Digimon Story Time Stranger. En próximos episodios abordaremos misiones secundarias, DLC, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que no desesperes. Si el video te gustó, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Digidex y nos vemos hasta otra.